Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. El día de hoy continuaremos con el estudio de la Epístola de Santiago. Y en la lección de hoy, Santiago nos enseña que hablar mal del hermano y juzgarlo nos convierte en jueces de la ley. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a nuestro hermano en Cristo? ¿Cuál es el peligro de juzgar a alguien o hablar mal de él? Veamos qué respuesta encontramos en la palabra de Dios, y para esto les invito a que iniciemos con una oración y pidamos al Señor que nos ilumine en el desarrollo de esta lección. Padre, te agradecemos por este tiempo que tú nos das para poder aprender. Gracias por ese tiempo también que nos das de poder escuchar tu palabra. Te pedimos en esta hora, Dios, tú nos permitas el comprender lo que quieres hablarnos a través de esta lección, lo que quieres decirnos a través de tu palabra, Dios, y te suplicamos, Padre, que siempre podamos poner en práctica lo que logremos aprender y lo que tú quieres que hagamos para ser discípulos tuyos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, esta es la lección número 11 de 13 lecciones que tendremos sobre nuestro estudio de la Carta de Santiago. Y esta lección tiene por nombre: El juicio y la soberanía pertenecen a Dios. El texto bíblico lo encontramos en Santiago capítulo 4, versículo 11, que dice así: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. La lectura bíblica la encontramos en Santiago capítulo 4, versículos 11 al 17. Y la lectura bíblica dice así: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Los objetivos de esta lección son los siguientes: analizar los peligros de ponerse como juez de los hermanos, ser conscientes de la brevedad de la vida y mostrar que la arrogancia y la autosuficiencia son pecados. Recordemos, hermanos, que como seres humanos somos imperfectos y no conocemos lo que hay en el interior de cada uno. Dios es santo, justo y conoce nuestras verdaderas intenciones. Por eso solamente Él tiene cómo juzgar a las personas con rectitud. En el Nuevo Testamento, Jesús afirmó que la ley se resume en 2 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Quien ama a su hermano no lo juzga, y quien no ama está incumpliendo la ley divina. Otro aspecto importante que estudiaremos es el planteamiento de que nuestra vida debe de estar de acuerdo con la soberana voluntad de Dios. Para estudiar esta lección es necesario que veamos primero el peligro de colocarse como juez. Y para esto nos vamos a enfocar en los primeros 2 versículos de nuestra lectura bíblica, versículos 11 y 12. Hermanos, no hay postura más problemática en una iglesia local como lo son los chismes. Y es que lamentablemente tal comportamiento parece ser una cuestión cultural. Algunas personas parecen tener satisfacción en decir palabras que lastimen. Lo único que ganan es crear un ambiente incendiado por insinuaciones malintencionadas, donde ellas mismas pasan la mayor parte de sus vidas sufriendo y haciendo que otros también sufran. De esta manera, Santiago inicia la segunda parte del capítulo 4, que ya leímos, abordando la relación interpersonal entre los creyentes, como leímos en el versículo 11.
Debemos de evitar las ofensas y las agresiones, pues el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar, como nos muestra Proverbios capítulo 18, versículo 19. Las ofensas solo traen angustias, tristezas y desgracias. El pecado de hablar mal de otro fue tratado por Santiago con claridad en el versículo 11. Quien presta sus labios para calumniar y emitir falso testimonio, además de estar en pecado, se coloca como juez y como juez del otro, mas no cumplidor de la ley. Nosotros los siervos de Cristo somos llamados para ser discípulos y no jueces. Quien busca establecer condiciones para amar al prójimo no puede ser discípulo de Jesús. Le invito a que por un momento pensemos en esto, hermanos. ¿Qué pasaría si Dios, nuestro Padre, nos tratara hoy en una posición de juez? Creo que probablemente estaríamos perdidos. Y con el objetivo de demostrar el por qué no podemos colocarnos como jueces de los otros, el texto bíblico recuerda que somos pecadores y declara que solo hay un legislador, un creador de las leyes y juez apto para juzgar a todos, como leímos en el versículo 12. Solo el creador tiene el poder de salvar y de destruir. Por lo tanto, antes de emitir una palabra de juicio contra una persona, responda a esta pregunta: ¿quién soy yo para juzgar a otro? La lectura bíblica de esta mañana también nos invita a reflexionar sobre la brevedad de la vida y la necesidad del reconocimiento de la soberanía divina. Y en esta sección nos vamos a enfocar en los versículos 13 al 15. Y es normal, hermanos, como dice el versículo 13, que algunas veces digamos, dentro de tantos años voy a hacer esto o aquello. Y realmente necesitamos planear la vida. Sin embargo, todo planeamiento debe hacerse con la sabiduría de lo alto. Esto es una dádiva de Dios. Lamentablemente muchas veces nos acostumbramos a la rutina y tendemos a planear el futuro sin al menos recordar que Dios, quien es el autor de la vida, debe ser consultado, pues todo lo que tenemos es fruto de su bondad y misericordia. El versículo 14 nos recuerda que la vida es niebla que aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. Santiago nos recuerda y a la vez nos advierte que el ser humano muchas veces se olvida de su condición real. Hacemos planes para mañana o para después, mas nadie tenemos la certeza del futuro que nos espera. Nuestra vida es breve y pasa como la niebla. No olvidemos que nuestra existencia terrena es pasajera y que por eso debemos vivir la vida según la voluntad de Dios. Después de comprender que la existencia humana es finita y Dios es el infinito absoluto, el versículo 15 nos enseña a tener un estilo de vida diferente. La conciencia de nuestra limitación y la brevedad de nuestra vida debe de incidir sobre nuestro modo de vivir, al mismo tiempo en que debe servir como punto de partida para confiar al Señor todos nuestros planes. Solo con esta conciencia buscaremos realizar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, como nos recuerda Romanos capítulo 12, versículo 2. Por lo tanto, debemos actuar así. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y tal postura no es falta de fe, mi hermano, sino que al contrario es fe en la palabra de Dios. Santiago capítulo 4, versículos 16 y 17 de nuestra lectura bíblica también nos da a conocer los pecados de la arrogancia y de la autosuficiencia del ser humano. Y es que si pensamos, hermanos, que podemos controlar nuestra vida, esto nos lleva a una presunción orgullosa que afrenta a Dios mismo. Nosotros somos criaturas y Dios es el creador. Lamentablemente,
muchos hacen sus planes despreciando al Señor, como si fuera posible dejarlo por un lado del curso de nuestra vida. Reconozcamos nuestra fragilidad, pues somos polvo y ceniza, como nos recuerda Génesis capítulo 18, versículo 27, y también Job capítulo 30, versículo 19. Mas Dios, nuestro Padre, es todo en todos por Cristo Jesús, nuestro Señor, según lo confirmamos en Colosenses capítulo 3, versículo 11. La gravedad de la presunción y de la arrogancia humana puede ser comprobada en la segunda parte del versículo 16, cuando dice que toda jactancia semejante es mala. Y podríamos recordar en el libro de Ezequiel la historia del rey Tiro. La arrogancia, el pecado y el orgullo humano llevaron a un poderoso rey a perder todo lo que tenía. Él era poderoso en sabiduría y entendimiento acumulado. Acumulaba para sí riquezas y poder, mas su corazón se volvió arrogante, llenando su interior de violencia, iniquidades, injusticias en el comercio y profanación de los santuarios. Y en poco tiempo su fabuloso imperio se desmoronó. Esta historia la pueden encontrar en el capítulo 28 del libro de Ezequiel. No hay ser humano en el mundo que resista las tentaciones de la arrogancia, del poder y del orgullo. Triste es el final del que se entrega al pecado del orgullo y de las presunciones humanas. Santiago en el capítulo 1 y versículos 22 al 25 nos da las primeras recomendaciones de no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y si oímos, entendemos, comprendemos y podemos hacer lo que se debe hacer. Pero si no lo hacemos, estamos en pecado. Recuerda, hermano, que Dios condena el pecado de omisión. No seamos omisos en cuanto a lo que podemos y debemos hacer. Como discípulos de Cristo, no podemos retroceder. Antes tenemos que perseverar en perseguir la meta que nos fue propuesta hasta el fin, como encontramos en Filipenses capítulo 3, versículo 14, que dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Concluyamos esta lección, mis hermanos, recordando que hablar mal de un hermano y juzgarlo es pecado, pues solo existe un juez y legislador entre los creyentes, y es Jesucristo. También debemos de estar conscientes que la vida del hombre es frágil y breve. Por eso necesitamos reconocer que somos dependientes del Creador y que jamás lleguemos a permitir que la presunción y el orgullo dominen nuestros corazones, y evitemos que nos hagan creer que podemos controlar nuestra vida. Lamentablemente, las transgresiones descritas en la epístola son casi naturales en la actualidad. No son pocos los que difaman, calumnian y hablan mal del prójimo. Hay muchas personas que se comportan como verdaderos jueces, ignorando que con la misma medida con la que miden a los demás, ellos también serán medidos, como nos recuerda Mateo capítulo 4, versículo 24. Aprendamos a perdonar al prójimo y aprendamos a someternos a la voluntad de nuestro Padre. Bueno, hermanos, hemos concluido con nuestra lección el día de hoy y les dejo a continuación las lecturas diarias sugeridas para la semana y les animamos a que juntos sigamos descubriendo ese mensaje especial que Santiago descubrió a través de su vivencia con Jesús. Mi deseo es que al final de este estudio usted y yo podamos decir que somos siervos de Jesús por medio de nuestro testimonio. Que el Señor les bendiga.